Te damos la bienvenida a Noticias USA, el canal con las noticias de último momento. Empezamos. Así son las principales propuestas económicas del vencedor: revertir la reforma fiscal de Trump, planes de estímulo económico y aumentar la inversión en tecnología y renovables entre las prioridades del líder demócrata. El programa económico de Joe Biden, expuesto durante la campaña electoral, consiste en subir los impuestos a las grandes compañías, apostar por el cambio productivo hacia las infraestructuras tecnológicas y renovables y subir el salario mínimo. Estas propuestas, que deberán ser moduladas dado el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Representantes y el Senado, llegan a un momento crítico para la economía de la primera potencia del mundo, ya que la pandemia de coronavirus ha puesto fin a la expansión económica más larga en la historia del gigante americano y millones de ciudadanos han quedado sin empleo. Plan de estímulos. La medida más urgente para sacar adelante un plan de estímulo para luchar contra los efectos de la pandemia que dé continuidad a los ya aprobados en el momento iniciales del COVID. En los primeros meses de la crisis, el Congreso de Estados Unidos dio luz verde a una serie de leyes que permitirían inyectar 3,4 billones de dólares en ayudas a la economía, incluidos programas de apoyo para empresas, ciudadanos y gobiernos locales. Desde mayo, los principales partidos, el demócrata y el republicano, no se han puesto de acuerdo sobre los nuevos avances en esta línea. Para dar continuidad a los estímulos, los demócratas propusieron un plan de 2.2 billones de dólares y fue el que se centró la negociación con el gobierno de Trump antes de las elecciones del 3 de noviembre. Los republicanos, que probablemente revalidarán su mayoría en el Senado, se han negado a aceptar la cifra de 2.2 billones y rebajaron al entorno de 1.8 billones. La división de la Cámara volverá por tanto a obligar a las negociaciones para poder sacar adelante el plan. Política fiscal. Más allá del plan de estímulo, uno de los grandes capítulos del programa económico de Biden se centra en los impuestos. Biden propone revertir en parte la reforma fiscal de Trump y elevar del 21% al 28% impuestos sobre la sociedad, con un tipo mínimo efectivo del 15%. Aún así, no regresaría al tipo del 35% que había en el mandato de Obama. El candidato demócrata también planea subidas en el impuesto de la renta para los salarios más altos y en los impuestos de sucesiones. Biden prevé elevar del 21 al 28% el impuesto sobre sociedades. Todo ello es un contexto en el que el déficit del Estado se puede disparar tras la pandemia. La Oficina de Presupuesto del Congreso prevé que el déficit federal para el 2020 rondará los 3.3 billones de dólares, lo cual equivale al 16% del PIB estadounidense. Se trata del mayor déficit relativo respecto al tamaño de la economía desde 1945. Incluso antes de la pandemia de coronavirus, el déficit presupuestario en 2019 era de $1 billón al año, añaden los expertos. Recuperar empleos con productos nacionales. La campaña del candidato demócrata ha diseñado un plan económico de $700 millones destinados a impulsar la manufactura estadounidense mediante la compra de productos nacionales, una idea que, según sus cálculos, supondrán más de 5 millones de empleos en esos sectores. El programa se ha bautizado Reconstruyámoslo Mejor, Build Back Better. También se quiere estimular la innovación tecnológica, reducir la pandemia de otros países como China y reconstruir la clase media con políticas tributarias que ayuden a pequeños y medianos negocios, no solo a los grandes, según recoge EFE. Biden prevé inversiones en infraestructuras y también en energías renovables. Propone asimismo inversiones en agricultura, innovación de tecnología y en el sector inmobiliario para construir viviendas sostenibles. Propone bonificar la compra de vehículos eléctricos y las energías renovables. Acuerdos de comercio. La guerra comercial con China, que Estados Unidos ha intensificado durante la presencia de Donald Trump,
puede no acabarse definitivamente con la llegada de Biden a la Casa Blanca. La victoria de Biden puede reducir la tensión comercial, pero no desaparecerían las fricciones con China, opinan los analistas. El intento de Trump de equilibrar la balanza comercial con China fue una de las primeras razones para imponer aranceles a Pekín, pero la batalla no ha impedido que el superávit comercial de China frente a Estados Unidos ascendiera en septiembre en 213.460 millones de yuanes, 31.653 millones de dólares y 26.834 millones de euros, un 17,9% más que un año antes, pero el portavoz chino de aduanas, Li Qiwen, se debe a la venta de maquinarias, productos electrónicos y medicamentos, recoge EFE. La victoria de Biden puede reducir la tensión comercial, pero no desaparecerían las fricciones, opinan los analistas. Los demócratas han abandonado su previo respaldo casi completo de acuerdos comerciales internacionales y adoptando una actitud más dura en este sentido, aunque una presidencia de Biden sería probablemente positiva para las compañías asiáticas que comercian con Estados Unidos, comprando con la alternativa. La etapa idílica de comercio internacional sin restricción bajo los presidentes Clinton, Bush Jr. y Obama parece ser cosa del pasado, asegura desde MIG. Subir el salario mínimo. Joe Biden pretende aumentar el salario mínimo a $15 la hora, desde los actuales $7.25. La gente gana 6, 7, 8 dólares la hora, merece un salario mínimo de $15. Cualquier cosa por debajo de eso pone por debajo del nivel de pobreza, señaló el candidato demócrata durante un debate electoral. Asimismo, propone mejorar el seguro de desempleo y mejorar las condiciones de los préstamos a estudiantes para acceder a la universidad. Cambio climático y sanidad. Estados Unidos abandonó oficialmente la semana pasada el Acuerdo de París, cumpliendo la promesa de Donald Trump de retirar al país, segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, del Tratado de Lucha contra el Cambio Climático, pero puede ser por poco tiempo, ya que el nuevo presidente de Estados Unidos ha prometido volver a unirse al acuerdo. Biden presentó durante la campaña un plan de abordar el cambio climático con una inversión de 1,7 billones de dólares y lograr con un 100% de energía limpia para el año 2050, usando en parte los ingresos de revertir un recorte de impuestos a las empresas del gobierno de Donald Trump. La propuesta considera invertir 1.7 billones de dólares en 10 años en investigaciones de energías limpias y en la moderación de la infraestructura para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, a los que los científicos culpan de acelerar el cambio climático y sus efectos. La propuesta considera invertir 1.7 billones de dólares en 10 años en investigación en energía limpia. Precisamente el tratamiento de las industrias petroleras fue uno de los asuntos que enfrentó Trump y Biden en el último debate presidencial. Biden señaló entonces que creía que el país debería reemplazar el petróleo con energía solar, eólica y otras formas de energía no contaminantes. Sin embargo, tras el debate, Biden se vio obligado a matizar ante los periodistas que se refería a un plan para dejar de subsidiar los combustibles fósiles. No vamos a acabar con los combustibles fósiles, dijo Biden. No nos vamos a deshacer de los combustibles fósiles durante mucho tiempo. No van a perder sus trabajos. Además, se van a crear muchos más puestos de trabajo en otras alternativas. Biden también propone recuperar partes derogadas de la reforma sanitaria de Obama. Para el demócrata, el coronavirus ha evidenciado los fallos de la sanidad estadounidense, entre otros. Ha prometido que si gana, garantizará a los ciudadanos puedan hacerse pruebas de detección de coronavirus sin coste. Regulación antimonopolio contra la tecnología. El excesivo poder de mercado que acumulan las grandes empresas tecnológicas es una de las preocupaciones
de los demócratas en el Congreso, que impulsaron una investigación durante 16 meses sobre Amazon.com, Facebook, Google, propiedad de Alphabet, y Apple. Tras cerrar sus conclusiones, el panel de expertos de la Cámara de Representantes, liderados por legisladores demócratas, pidió al Congreso que obligue a estas compañías a separar sus plataformas de Internet de otras líneas de negocio. En el documento se indica que Facebook y Google tienen poder monopolístico, mientras que Apple y Amazon tienen un importante y duradero poder de mercado, y además se critica a las agencias estadounidenses de defensa de la competencia, de las que se dice que no ha logrado limitar el predominio de estas empresas. Sin embargo, la división con el Congreso hace prever que estas propuestas no pueden salir adelante, lo que ha impulsado la cotización de las tecnologías en bolsas en las últimas sesiones. Lo que sí puede recibir respaldo del gobierno de Biden si llega a la Casa Blanca es la demanda antimonopolio interpuesta contra Google por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Expertos consultados por Reuters sostienen que el Departamento de Justicia de Biden hará una de estas dos cosas: apoyar el proyecto hasta el final o enmendar la demanda para añadir nuevas reclamaciones. Lo que no harán es olvidarse del caso, señalan. Los analistas consideran que, vía legislativa o por la vía de la justicia, la administración de Biden se comprometería a hacer mucho más para asegurar que el excesivo poder de mercado de cualquier empresa no perjudica a las familias y los trabajadores de Estados Unidos, según representantes de la campaña de Biden.